En una cuarta presentación, quisiera referirme a la importancia que tienen los alimentos como una de las palancas, uno de los instrumentos más potentes para encarar los retos de la sustentabilidad planetaria. Esto es parte de la crisis del sistema internacional. La complejidad de los actuales escenarios geopolíticos plantea nuevos desafíos para los gobiernos respecto de cuáles deben ser sus posiciones en política internacional. Pero como he insistido anteriormente, esto no se limita solo a los gobiernos. También demanda que las grandes empresas tengan una comprensión cabal y oportuna de las transformaciones que están teniendo lugar a nivel local, regional y mundial, y en donde necesita haber cambios en la manera en que se actúa por parte de las organizaciones sociales e internacionales e inclusive de los individuos, quienes cada vez más están llevando a cabo una toma de conciencia. Muchos, millones de personas hoy en el mundo se involucran y están empeñados en construir y contribuir a un mundo mejor. Algunas empresas, por ejemplo, han empezado a introducir una figura, además del CEO, del Chief Executive Officer, a un Chief Geopolitical Officer. Esto es una posición en el directorio de la empresa para ayudar a la toma de decisiones, hacer un mejor cálculo sobre la responsabilidad y operaciones de las empresas, no solo en función de las ganancias, sino en función de la responsabilidad social de las empresas. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil han ido fortaleciendo de manera cada vez más rápida sus capacidades de análisis y ahora cientos de miles de personas que se asumen como ciudadanos del mundo se informan cada día mejor, se involucran y trabajan en forma de redes locales, nacionales, transfronterizas, buscando entender y emprender acciones colectivas, sabiendo que igual que hay riesgos, hay oportunidades, oportunidades para impulsar el desarrollo humano, el crecimiento económico, la seguridad colectiva, y que el tiempo premia si queremos efectivamente vislumbrar un mayor bienestar para la humanidad. El panel intergubernamental de expertos para el cambio climático continúa reiterando en sus últimos informes sobre la Tierra y el cambio climático que el clima y los cambios introducidos en el régimen del clima por la actividad humana está afectando la producción, la disponibilidad y acceso a los alimentos. Sobre todo, eh, hemos visto cambios en el sistema alimentario global que pueden ser la clave del éxito, en parte, para frenar la crisis climática. Recordemos, uno de los objetivos del desarrollo sustentable es asegurar para el 2030 una producción y consumo responsable que reduzca a la mitad el desperdicio global de comida, que no lo olvidemos, alcanza un tercio de la producción de alimentos. Hoy, más de 840 millones de personas siguen padeciendo hambre, a pesar de que hay un incremento del 17% en la producción de alimentos en los últimos 30 años. Hay
hambre en algunos lugares y regiones, en países pobres de Asia-Pacífico, no solo en África, como suele pensarse, pero también en América Latina, en donde hay 47 millones de personas que, según los últimos estudios, están en una condición de hambre en el sentido de que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Incluso hay hambre en países desarrollados. Porque el hambre tiene varias formas. La malnutrición, imaginen, mueren diariamente 100,000 niños. El sobrepeso, la obesidad. Hay 2,000 millones de personas con sobrepeso y obesidad. Estamos frente a una epidemia vinculada a las dietas saludables. Se han incrementado las enfermedades perfectamente prevenibles, como son las enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y las enfermedades del corazón. Y es por ello que debemos hacer, en mi opinión, de los alimentos la palanca más potente para mejorar la salud humana y la sustentabilidad planetaria. No podemos ignorar que para el 2050 el mundo va a necesitar producir 50% más de alimentos para satisfacer la necesidad de más de 9,000 millones de personas. El sector agrícola es el principal emisor singular de gases de efecto invernadero y es el más importante impulsor, sobre todo, de la deforestación, de la extinción de especies, de la sobreexplotación y agotamiento de acuíferos. Y aunado a ellos, también tenemos que tener presente que hay ya una sobreexplotación de los océanos, en particular de los recursos pesqueros. Los océanos viven una enorme y muy grave degradación. Se estima que la producción de alimentos es la responsable del 75% de la pérdida de la biodiversidad. La FAO viene alertando año con año sobre la urgencia de tener una agricultura y una ganadería sustentables, que sobre todo usen menos agua para producir proteínas. Es necesario hacer más evidente que la producción de alimentos en el mundo, si bien crece, está amenazando los equilibrios climáticos, la resiliencia de los ecosistemas, y que la agricultura y la producción de alimentos es un factor de degradación del medio ambiente y estamos transgrediendo los límites del desarrollo, estamos agotando los recursos a nivel del globo terrestre. ¿Cuál puede ser la agenda para transformar un sistema alimentario global que hoy no es sustentable? Los expertos indican y los científicos recomiendan que debemos realinear las prioridades. Esto es, dejar de producir aquellos alimentos que nos enferman y destruyen el planeta y producir alimentos sanos, sabrosos, de manera sustentable. Lo que implica volver a hacer una revisión a fondo de los subsidios a la agricultura industrial a gran escala, para ir cambiando gradualmente el enfoque y apoyar a los medianos y pequeños productores para que estos se puedan vincular no tanto a los grandes mercados, sino a los mercados locales, para que pueda reducirse sobre todo también
la pérdida y el desperdicio de alimentos. El mundo tiene los conocimientos, las habilidades, el avance tecnológico para lograr cambios profundos en el sistema alimentario global y sobre todo alcanzar una economía alimentaria circular. ¿Qué quiere decir esto? Que se conjunte la voluntad, la visión, el talento de científicos, de administradores, de empresarios, de innovadores, de productores, de consumidores, de mujeres, de jóvenes, de personas mayores y de líderes políticos que se interesen en diseñar e implementar nuevos planes agroecológicos, que signifique acciones colectivas individuales para reducir, en primer lugar, a la mitad el consumo de carne. Si se logra reducir a la mitad el consumo de carne roja y duplicar el consumo de frutas, vegetales, semillas y legumbres, se introducirá un cambio fundamental en el sistema alimentario mundial. Una alimentación saludable y sustentable va a ser uno de los temas definitorios de este siglo y de las próximas 2 décadas. Y lo va a ser para los pueblos y los gobiernos. Por eso, yo invito a quienes escuchan estas presentaciones a ensanchar el debate, a interesarse por los temas hoy del sistema internacional en quiebra, para que podamos efectivamente, como en este caso, enriquecer el debate nacional sobre los alimentos que se producen en México, sobre la legislación agroalimentaria, más allá de la cuestión de los apoyos gubernamentales, los precios de garantía o sobre los transgénicos o la sanidad o la inocuidad de los alimentos. Requerimos tener objetivos claros, planes concertados, para que juntos, consumidores, productores, gobiernos, empresas, organizaciones, medios de comunicación, todos pasemos a la acción. Hagamos de la alimentación, de nuestra alimentación, de la producción y exportación agropecuaria y de los productos agrícolas un componente fundamental. Porque además eso nos va a permitir poder ver cómo necesitamos la acción de todos para enfrentar la crisis climática. Lo vimos hace algunos meses. Millones de personas, sobre todo los jóvenes, decidieron no asistir los viernes a la escuela. Decidieron salir a las calles y en más de 180 ciudades salieron a protestar y a reclamar acciones concretas, creíbles, eficaces, contundentes, inmediatas, para que los gobiernos, las empresas, las organizaciones y los individuos enfrentemos juntos la crisis climática y ambiental que afecta a todo el planeta. Y no tenemos más que un planeta, el planeta Tierra. Estamos todos en el mismo barco. Las manifestaciones masivas también han traído aparejadas otras formas de concientización y de presión directa, que lo que buscan es cambiar la manera en que los países y los gobiernos, sobre todo, han asumido el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, suscrito hace ya 5 años, en 2015. Como recordamos, los países han ido presentando
planes nacionales destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr el objetivo común de que el calentamiento global permanezca en el siglo XXI por debajo de los 2 grados. En septiembre pasado hubo una reunión cumbre sobre la acción climática que fue convocada por el secretario general de las Naciones Unidas y en ella quedó muy claro que el mundo enfrenta en la crisis climática la crisis más extrema, más grave. Es tiempo de actuar ahora y actuar bien y pronto. Que los gobiernos, las empresas, las organizaciones, las ciudades, los individuos, asumamos nuevos compromisos. Porque no se trata solo de emprender acciones de mitigación, hay que redoblarlas, duplicarlas, hay que tomar acciones más audaces, más innovadoras, para encontrar soluciones que puedan detener la emergencia climática. No podemos dejar de subrayar que la responsabilidad más importante la tienen los estados y las empresas para que el mundo alcance un cambio que se traduzca en sustentabilidad, justicia y prosperidad. A mí me parece muy importante que haya resonado y siga resonando en muchos lugares, ciudades, escuelas, empresas, en los medios de comunicación, los reclamos de la juventud, que ha dejado con toda claridad que no van a dejar de dar tregua a nadie que esté comprometiendo el presente y el futuro colectivo de la humanidad. En particular, muchos de esos reclamos son los reclamos de las aspiraciones y los sueños de los jóvenes, quienes, estoy seguro, van a proseguir sin temor y empoderados en una cruzada hasta lograr que los políticos, los gobiernos, las grandes corporaciones, los empresarios, los comerciantes, dejen de lado exclusivamente sus intereses, sus cálculos, sus diferencias y adquieran una visión comprensiva y comiencen a actuar de inmediato antes de que sea demasiado tarde, para que las generaciones presentes y futuras tengan una oportunidad de vivir una vida digna en este, que es nuestro único planeta. La primera evaluación y revisión del Acuerdo de París se va a llevar a cabo este año, en el 2020. Y creo que para todos es claro que si se mantienen las actuales contribuciones que han sido determinadas a nivel nacional, o si éstas solamente se revisan, pero no se aumentan o se refuerzan, al doble o quizás al triple, mediante nuevos compromisos y nuevas acciones, los esfuerzos van a ser insuficientes, puesto que no estamos poquito por encima de los 2 grados, estamos con un incremento de más de 3 grados respecto de los niveles de temperatura preindustriales. Y esto está teniendo efectos catastróficos para la naturaleza y para la humanidad. No necesitamos escuchar a la Organización Meteorológica Mundial. Acordémonos de lo que ha pasado en las últimas temporadas de huracanes. Veamos la dramática reducción de los glaciares en Suiza o en Groenlandia o en la Antártida. Ok, ya se nos olvidaron también los huracanes que destruyeron, por ejemplo, parte de las islas de las Bahamas,
o de la recurrencia de tsunamis, huracanes y tifones? 4 han sido los retos que la ONU ha lanzado a los Estados miembros respecto de el Acuerdo de París. Primero hay que hacer nuestra la meta ambiciosa de 1.5 grados, que es la meta fijada por el panel intergubernamental, el panel científico que asesora a las Naciones Unidas. Se trata también de no construir nuevas centrales eléctricas operadas por carbón, sobre todo a partir de este año. Que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles, que además, por otra parte, mientras se siga estimulando el consumo y producción de combustibles fósiles, eso va a frenar la expansión y adopción de energías renovables. Pero también un tercer objetivo, una meta fundamental, es que en los planes nacionales haya un recorte y una adaptación y una reducción del 45% de las emisiones respecto de las que había en 2010 y que en 2050, a más tardar, se logre la llamada neutralidad del carbono. Esto es, que el CO2 que expulsen a la atmósfera sea igual al que se capture. En una entrevista hace algunos meses, el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general y el artífice de la cumbre climática, lo dijo de manera muy sencilla. Lo que necesitamos es tener muy claro que la voluntad política tiene que ir acompañado de un esfuerzo de financiación y de un apoyo tecnológico y que esto se tiene que hacer ya. Las soluciones están al alcance. La crisis climática sí tiene aún remedio, pero debemos actuar rápidamente. Nos quedan muy pocos años. Es una buena noticia que 70 países se hayan comprometido en septiembre pasado a llevar a cabo planes más ambiciosos para reforzar la acción climática, pero también debemos de ser muy claros. Es un logro muy parcial, puesto que Estados Unidos, China y la India, que representan el 60% de las emisiones, no se sumaron a los compromisos de la cumbre climática de septiembre pasado. Pero también hay que ver el contraste. Más de 100 ciudades, 10 regiones, 200 empresas y muchos bancos se han comprometido a alinear sus gestiones y negocios con los objetivos y metas del desarrollo sostenible que están claros y que están recogidos en el Acuerdo de París. Las acciones para afrontar la actual crisis climática son además una obligación moral colectiva. Aquí no se trata de anteponer el interés de unos por encima del interés de otros. Hay que anteponer el interés, en primer lugar, de la población y de las personas más vulnerables y asumir un compromiso amplio, explícito y responsable con el porvenir de las futuras generaciones. El planeta, en resumen, no puede ya soportar el actual modelo de crecimiento y el tiempo se agota. No podemos permitir que la demagogia de algunos líderes, que la falta de visión de algunos políticos, que la incapacidad para llevar a cabo cambios en las empresas o la codicia de algunas de ellas sigan siendo
la causa de que continúen las emisiones en el nivel que las tenemos. Si se postergan, si se dificulta la transición que debemos hacer hacia una economía mundial descarbonizada, si no vamos al encuentro de nuevas industrias, si no optimizamos y aprovechamos las nuevas tecnologías para generar energías limpias, alternativas a los hidrocarburos, al petróleo, al gas, al carbón, si no transformamos eh, y transitamos a nuevas formas de producción, de consumo, vamos a ver en la actual coyuntura, en la actual crisis, en el gran crack del 2020, una pérdida de empleos. Vamos a ver una recesión económica y vamos a ver afectada todos los órdenes de la vida humana. No podemos dejar a nadie atrás y debemos de preservar el futuro de los ecosistemas. El sistema global reclama una tarea colosal de todos y cada uno de nosotros. Ojalá y estas 4 presentaciones resulten de interés y despierten también un sentido de urgencia, de compromiso con la acción internacional. Está en la mejor tradición de los esfuerzos que un hombre como Fernando Solana desarrolló a lo largo de su fructífera vida. Gracias.